Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en este día domingo, 11 de febrero del 2024. Le estamos dando honra y gloria a nuestro Cristo de la gloria celestial por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que en este día venimos con este servicio y vamos a cantar estas alabanzas para iniciar, que dice, ¿verdad? Caminando, dice así esta alabanza. Gozándome yo voy al hogar celestial, caminando. Ay, perdón. Pues no me encanta más el placer terrenal, caminando para aquel hogar. Caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando de la mano del Señor Jesús. Yo quiero pecadores conmigo llevar, caminando, que en Cristo pues ellos salud encontrar, caminando para aquel hogar. Caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando de la mano del Señor Jesús. Y entonces con mi Cristo por siempre estaré, caminando. Su nombre sacrosanto yo alabaré, caminando para aquel hogar. Caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando de la mano del Señor Jesús. Amén, gloria, aleluya. Qué bueno ir de la mano de nuestro Señor Jesucristo, caminando para esa tierra celestial. Bien, dejamos en esta hora a nuestra hermana Silvita con la oración. Tengan buenos días, que el Señor les bendiga. Amén. Estamos un domingo más, una mañana más, levantaditos de pie para darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta hora vamos a inclinar rostro, vamos a orar a nuestro Rey de Gloria. Amén. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias infinitas por la oportunidad que nos has dado un domingo más de poder estar reunidos para darte a ti la honra, para darte a ti la gloria, Padre, por lo bueno y maravilloso que eres en nuestras vidas. Padre Santo, en esta hora ponemos en tus manos preciosas este tiempo, Señor. Lo ponemos en tus manos nuestras vidas, Padre, para que seas tú tomando el control, Señor, sobre todo lo que hacemos y vamos a hacer, Padre bendito. También te suplicamos por aquellos, Señor, que están reunidos en esta hora y que se van a reunir más tarde con nosotros, Señor, en esta transmisión, en donde quiera que se encuentren, Padre. Te pedimos que seas tú, Señor, abriendo los ojos del corazón para que puedan recibir, Señor, ese mensaje que tú has preparado para todos y cada uno de nosotros en esta mañana. Padre, depositamos, Señor, al que va a llevar tu palabra en tus manos benditas, para que por medio de tu Santo Espíritu tú lo puedas utilizar como vasija de barro útil, Señor, para enseñar, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo y tu bendita palabra. Así te suplicamos, Padre, por todos aquellos hermanos, familias y amigos en Cristo Jesús, Señor, en donde quiera que se encuentre, que tú puedas llegar, Señor amado, a tocar esas puertas de sus corazones, Padre, y si están en alguna dificultad, Padre, en algún problema, que seas propicio tú, Padre Santo, ayudando, Señor, dando esa paz y esa tranquilidad en esos corazones y poniendo tu mano sanadora sobre sus cuerpos, Padre, y en aquellas angustias, Señor, por aquellas madres que tienen preocupación por sus hijos,
que tú puedas, Señor, darles el consuelo y la paz que necesitan y la sabiduría para que puedan, Señor, orar por su familia. Gracias, Padre Santo, en esta hora te damos, te ponemos a nuestro país, El Salvador, en tus manos, como también, Padre Santo, a tu pueblo Israel, y por Jerusalén, amado Dios, y por aquellos no alcanzados, Padre, que seas tú dándoles la oportunidad de conocerte. Padre bendito, quédate con nosotros en este tiempo y hasta que tú vengas, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, gracias, hermana Silvita, por la oración. Bien, vamos a continuar cantando otras alabanzas y vamos a cantar esta que dice: anhelo trabajar por el Señor. Dice así. Dice: anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra voz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén, gloria, aleluya. Qué bueno si todos trabajamos en la viña del Señor. Esta otra alabanza dice: ¿quieres ser salvo? Dice así esta alabanza: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén, gloria, aleluya. Solo en la sangre de Cristo hay poder. Bien, cantamos esta otra alabanza que dice: pecador, ven a Cristo Jesús. Dice así: pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre será. Que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallará.
ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en sus brazos también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada será de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Amén, gloria, aleluya, porque te espera nuestro Jesús, el buen Salvador. Bien, cantamos esta última alabanza que dice, bienvenidos. Dice así: con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te aguardó, bendecido. Bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarda en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, bienvenido. Bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Amén, gloria, aleluya. Qué bueno, porque Él nos sigue guardando, nos sigue protegiendo de todo ataque del enemigo. Bien, en esta mañana venimos con esta meditación y es, ¿eres soldado de Cristo? ¿Eres soldado de Cristo? Así se llama esta meditación que vamos a desarrollar ahora.
en el capítulo, en la primera carta, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Eres un soldado de Cristo? Bueno, vamos a leerla tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice en la otra versión: tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por esta mañana. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad de vida que nos das. Y gracias porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, Padre, que sea tu palabra la que nos examine, que sea tu palabra, Señor, la que nos haga entender qué significa ser un soldado de Jesucristo. Si es que en verdad estamos obedeciendo tu palabra, si es que en verdad estamos siguiendo tus mandamientos, o es que en verdad te he recibido a ti como mi buen y único Salvador personal y lo he hecho de todo corazón. Así pues, te ruego, Padre bendito, que en esta hora seas tú el que tomes el control en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que a través de la palabra podamos aprender correctamente cuáles son las implicaciones de ser un buen soldado de Jesucristo, ya que cada uno de nosotros, pues que nos congregamos, que te hemos reconocido como Salvador personal, creemos que somos soldados de Jesucristo, pero también en algunas medidas tal vez ignoramos tu palabra. Así que te ruego, Señor, que tomes el control en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, a través del poder del Espíritu Santo y de tu palabra, bendito Señor, para que cada uno de nosotros podamos comprender cuál es el significado de ser un soldado de Jesucristo. Así que en tus manos, Señor, estamos. Sé tú, papito lindo, pues el que nos guíe, y sé tú, papito lindo, el que también hables a la mente y el corazón de cada uno de nuestros hermanos que tengan a bien poder escuchar este mensaje. Papito lindo, gracias te damos, te clamamos por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador y por cada una de las familias que habitamos ahí y a lo ancho de nuestra nación. Asimismo, Señor, que seas tú, por favor, que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de nuestros familiares enfermos, sobre cada uno de nuestros hermanos en Cristo, sobre cada uno de aquellos que han creído en tu nombre, Señor, y que ahora están pasando por diversas pruebas, diversas dificultades, diversas enfermedades, Señor, que están acosando su vida. Te ruego, pues, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, por favor, obrando en la vida y en la salud de cada uno de nuestros enfermos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien. Como podemos ver, la palabra que hemos leído prácticamente nos está diciendo, en la versión actual dice: tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. Aquí, de entrada, ya nos da una idea de qué significa ser un soldado de Jesucristo, o si en verdad soy un soldado de Cristo. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, en el mundo entero todas las naciones tienen un ejército, y cada uno de aquellos hombres que son reclutados, o cada uno de aquellos hombres que son enlistados para formar parte del ejército nacional de cualquier país, entonces, de hecho, cada uno de ellos están dispuestos a ir, digamos, si es posible, a la guerra, para defender una nación, para defender a su pueblo, para defender la democracia o para defender las leyes. Bueno, a tal grado de que muchos de los soldados que en alguna medida se han involucrado en las guerras, pues son llamados, ¿verdad?, héroes
héroes. ¿Por qué razón? Porque fueron al frente de la batalla, fueron preparados y fueron a pelear con el enemigo. Ahora bien, dentro del ejército, vamos a decir, antes de ser un soldado, pues primero tiene que ser enlistado, luego o reclutado, ¿verdad? Y luego pues esta persona se convierte en un recluta, se convierte en una persona aspirante, porque hasta ese momento todavía no es un soldado. Digo, no es un soldado porque no ha sido capacitado, no ha sido adiestrado, no ha sido, no conoce todavía el tipo de arma que va a utilizar, ¿verdad? Porque cada soldado debe de conocer perfectamente y a cabalidad su equipo de trabajo. En este caso estamos hablando del soldado para un ejército, pues un fusil, vamos a decir así, un fusil. Cada arma está compuesta de diferentes piezas y todas esas piezas un soldado debe de conocerlas para saber bien el funcionamiento de su equipo, de su arma, ¿verdad? Sabe que está compuesto por un cañón, por una mira, por su mecanismo de disparo, por la empuñadura. Tiene pues internamente va una aguja percutora, la que hace que funcione para que se dispare el cartucho. En fin, tiene tantas cosas como una empuñadura, también tiene, por decirlo así, es bien importante una correa, ¿verdad?, que se llama portafusil. Es bien importante todo eso. Le digo porque en realidad, pues en mi caso también fui al ejército y por eso le estoy hablando de esta manera, que cada soldado debe de prepararse a cabalidad para poder enfrentar y luchar en contra del enemigo. Entonces nosotros, como buen soldado de Jesucristo, así como el soldado que va al ejército está dispuesto inclusive a dejar su familia, a dejar su comodidad, a dejar a sus hijos, a dejar a su esposa, a sus padres y hermanos para enrolarse dentro del ejército, entonces así también si hacemos una comparación de un soldado del ejército nacional, ¿verdad?, de un país, como un ejército de soldados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiere decir que también nosotros debemos de conocer bien cuáles son nuestras armas. Y la primera arma que tenemos para defendernos es la palabra de Dios. Por eso, la importancia de conocer la Biblia, ¿verdad? Tenemos que conocerla, leerla pues digamos, los 66 libros por los cuales está compuesta la Biblia. Cada uno de nosotros debe de saberlo, ¿verdad? Porque cuando decía, ¿eres soldado de Jesucristo?, lo primero que se nos viene a la mente es, sí, yo soy un soldado de Jesucristo, porque voy a la iglesia, me congrego, ando una Biblia, ando un uniforme, sirvo, predico, canto. Bueno, siempre las iglesias tienen diferentes ministerios. Ministerio de limpieza, ministerio de alabanza, el ministerio de la predicación, el ministerio de seguridad. Si lo vemos bajo este punto de vista, bueno, alguien inventó poner seguridad dentro de las iglesias, o sea, para que cuiden al pastor, no, para que no se lo roben. Entonces, todas estas cosas son las que hay dentro de un ministerio o de una iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿eso nos hace o eso nos caracteriza, nos da una idea de que somos soldados de Cristo? O sea, por asistir, por tener una membresía en una iglesia, pues que en muchas iglesias tienen membresía, ¿verdad? Y solamente pueden ir los que están registrados, vamos a decirlo, tienen un padrón ahí, ¿verdad?, de todas las personas que se congregan. Qué bueno por aquellas que lo tienen, pero la mayoría, por lo general, pues no lo hacen. Sin embargo, es bien importante que nosotros debemos de entender algo. No es por congregarnos, no es por andar una Biblia, no es por predicar, no es por cantar alabanzas, no es por servir, sino es por la obediencia que nosotros le debemos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que eso es lo que nos hace, porque estamos leyendo prácticamente este primer versículo que hemos leído, que es el versículo 3 del capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, nos hace ver
Y nos dice en el lenguaje actual, tú, como buen soldado de Jesucristo, debes de estar dispuesto a sufrir por Él. Lo que dice en la Valera. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sabe? Si bien es cierto, la vida militar, pues no es muy fácil. Digo, no es muy fácil porque, primeramente, el soldado es preparado, ¿verdad?, a un adiestramiento militar. En aquel entonces, pues eran 90 días en los cuales la persona, el soldado, el recluta que había llegado al cuartel, estaba en un proceso de adaptación. Y en ese proceso de adaptación, bueno, a la hora de acostarse, a la hora de levantarse, a la hora de la instrucción, o sea, y así, tantas las clases teóricas como también las prácticas que poco a poco se van desarrollando, pues el soldado tiene que someterse a todas esas instrucciones, porque un soldado que no se somete a las instrucciones de sus jefes inmediatos, ¿verdad?, comenzando desde el cabo, el subsargento, el sargento, el primer teniente, el segundo teniente, y así sucesivamente. Si no está dispuesto a obedecer a el subalterno, si no está dispuesto a obedecer a sus superiores, entonces es una persona que le va a ir muy mal, y si no, al final, pues este hombre le pueden dar la baja, es decir, le va una baja deshonrosa, la que le llaman en otros países, bueno, incluso aquí, porque alguien que le dan la baja, ya sea por incapacidad, por no soportar el adiestramiento que es riguroso, o sea, los ejercicios y todas esas cosas que se dan, entonces, pues le dan la baja. Y la verdad que es algo deshonroso, porque tal vez el papá, la mamá, en algún momento, o los hermanos, la familia, estaban contentos porque decían, ahora sí va mi hijo, porque se tiene ese dicho, que una persona que va al ejército, pues cuando sale de ahí es todo un hombre. Y sí, puede ser todo un hombre, si las cosas le sirven para bien o hacerlas correctamente, pero si las va a hacer para usarlos, digamos, para usar sus conocimientos en contra de los demás, entonces pues es un mal hombre, ¿verdad?, bajo ese punto de vista. Entonces vamos a decir que así como el soldado, como el recluta, como el pelón, como el tigre, así le llaman, ¿verdad?, los parachutes, o sea, los de la Fuerza Aérea al recién llegado, este es un tigrito, dice. O sea, eso es como un gatito, ¿verdad?, que apenas está haciendo miau. Entonces, para que ruja, tiene que pasar por un buen tiempo. Ahora, podemos decir que hay varias ramas de la milicia, o hay armas, como se le puede llamar, y podemos ver que ahora pues tenemos la infantería, siempre ha estado, tenemos también la Fuerza Aérea, tenemos la naval, tenemos que la artillería. Entonces, todas esas cosas son las armas que se utilizan para defender a una nación, para defender a un pueblo, para defender pues la soberanía de algún país. Entonces, todas esas cosas que el soldado aprende a manejar y aprende también a conocer sus armas. Entonces, ahora preguntémonos, ¿conocemos nosotros la Biblia? Sabemos que la Biblia está dividida en 2 tomos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y de cuánto se compone su libro. Porque el Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo Testamento tiene 27, y eso nos da un total de 66 libros. Ahora, para que nosotros conozcamos la Biblia, bueno, tenemos que leerla. Tenemos que buscar la inspiración o la dirección del poder del Espíritu Santo para poder entender la palabra. Inclusive, antes de la transmisión hablaba con mi esposa y le decía, nosotros tenemos curiosidades dentro de la Biblia. Curiosidades que a muchos no nos interesan, ni nos queremos esforzar por aprenderlo. Pero decimos que somos soldados de Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso decía la comparación
entre lo que hace el soldado en el ejército de una nación como lo que debería de hacer todo soldado de nuestro Señor Jesucristo. Conocer perfectamente la Biblia, cuántos libros tiene, cómo está dividido, cuáles son sus nombres, ¿verdad? Y todo eso. Inclusive, fíjese que hay datos, como dije, hay datos curiosos dentro de la Biblia que no todos los conocemos. Por ejemplo, ¿usted sabe cuántos versículos tiene la Biblia? Cualquiera dice, ¿verdad? Un montón. Sí, es correcto, tiene un montón, pero tiene un número. O sea, por ejemplo, si vamos a tomar los versículos de la Biblia Reina Valera, tiene un total de 31.102 versículos. Eso es lo que tiene la Biblia. 31.102 versículos. ¿No le parece que también este es un buen día como para poder aprender cuántos versículos tiene la Biblia y cuántos capítulos también tiene la Biblia? Pues en esta Biblia vamos a encontrar un total de 1.189 capítulos. Por eso le digo, son curiosidades que hay dentro de la misma Biblia, pero muchas veces no está a nuestro alcance, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que por saber cuántos versículos, que cuántos capítulos, que cuántos libros tiene el Nuevo y el Antiguo Testamento, eso me hace ser un buen soldado. Es parte de, porque por algo debemos de comenzar. Y como dije, cuando venimos a los pies de Cristo, lo que menos conocemos nosotros es la Biblia. Ahora, quiero decir algo, ¿verdad? Espero no ofender a nadie. Pero la verdad del caso es que a veces nosotros tenemos malos instructores. Así como dentro del ejército se puede dar una mala instrucción a su soldado, por ejemplo, decía yo el grupo de artillería. ¿De qué está compuesto la artillería? Bueno, la artillería está compuesto de morteros, está compuesto de tanques, está compuesto ahora de misiles, de aviones bombarderos y como también de buques de guerra que están preparados con misiles. Así como allá en Israel, por ejemplo, eso también es parte de artillería. El domo de Cristo, ¿verdad? Que tienen una base en donde tienen pues un arma que un montón de proyectiles, por decirlo así, por minuto, ¿verdad? O por segundo que avienta, y que esa sirve para detener el misil que está lanzando el enemigo. Entonces, así también podríamos decir nosotros que para estas personas puedan tener un buen blanco, tienen que ser adiestrados correctamente, o sea que tienen que tener un buen instructor. Y así también debería de ser que todos nosotros deberíamos de ser instruidos por buenos instructores bíblicos. Primeramente tenemos pues la palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que la palabra, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo son los mejores instructores que nosotros tenemos en el mundo entero para la milicia espiritual. O sea, para que cada uno de nosotros aprendamos de ello. Pero en el camino, lamentablemente, pues a veces torcemos la Escritura. La palabra no se tuerce, la que la torcemos somos nosotros. Por eso dije que a veces también recibimos instrucciones de malos maestros. Recibimos predicaciones de malos predicadores. Recibimos mensajes muchas veces hasta malintencionados. ¿Y por qué digo malintencionado? Porque si bien es cierto, la palabra no tiene ninguna malicia y no tiene ninguna mala intención, pero yo puedo hacer que este versículo que ahora estamos tratando de aprender de él, cómo ser un buen soldado de Jesucristo y cómo un buen soldado de Jesucristo tiene que sufrir o pasar por dificultades, por problemas, por situaciones difíciles. Podría ser que yo lo pueda acomodar a mi manera de pensar, a mi manera de creer, o puedo suponer que esto quiere decir esto y lo otro. Entonces, eso es muchas veces cuando se dan mensajes malintencionados, como por ejemplo, tenemos mensajes que solo hablan de riqueza. Tenemos mensajes que se omite el pecado.
se omite el arrepentimiento, sino que tenemos mensajes que solo, hay personas que solo quieren hablar del amor de Cristo, del amor de Dios, del amor del Padre. Pero se les olvida que también dice que el fuego consumidor. Entonces, bajo esa dirección, por eso estaba diciendo que muchas veces como soldados de Jesucristo también somos mal instruidos. Y podemos enviar un mensaje equivocado. Así como por eso explicaba lo del artillero. El artillero, hay una parte por ejemplo, para enviar un proyectil a determinado punto donde se encuentra el enemigo, bueno, hay que recibir coordenadas y hay que dice así, ¿verdad? En el ejército hay que echar un buen azimut, o sea, tener una buena dirección. Para eso, vaya, una pieza de artillería tiene hasta banderillas, ¿verdad? En los cuales, y un azimut que los está guiando por donde tiene que pasar el disparo, para que haga blanco en donde el artillero quiere que haga, ¿verdad? En este caso, él pues está mandando, ha sido instruido para poder enviar, pero ¿qué tal si este hombre se equivoca en el azimut? ¿Qué pasa si este hombre a la hora de disparar se equivoca y en vez de darle al enemigo va a ir a caer a sus propios soldados? Entonces, eso es lo que trataba de explicar cuando decía que también nosotros muchas veces recibimos malas instrucciones, tenemos malos instructores bíblicos, porque nos enseñan, en vez de aprender la verdad, en vez de aprender la dirección del Espíritu Santo, en vez de aprender cómo ser un hacedor de la palabra, me están enviando ¿qué? Un mensaje equivocado. Claro, tanto el instructor como en mi caso, los dos tenemos responsabilidades. ¿Por qué razón? Porque yo no estoy ciego, no estoy sordo y puedo, digámoslo así, por lo menos puedo leer. Entonces, y yo también debo de tener una comunicación ¿con quién? Con el mejor instructor, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que sean ellos quienes a mí me enseñen su palabra. Para que sean ellos quienes me instruyan y que así, pues, para poder entender que la filosofía humana, porque a eso me refería, que las malas intenciones muchas veces vienen por las malas enseñanzas o porque el hombre lo está siendo malintencionado a dar un mensaje equivocado. Por esta razón es que podríamos preguntarnos, ¿de verdad soy un soldado de Cristo? ¿Eres un soldado de Jesucristo? ¿Me hace un buen soldado saber cuántos versículos, cuántos capítulos, cuántos libros tiene la Biblia? ¿O me hace un buen soldado poder obedecer su palabra y al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo? Entonces, porque por ahí debemos de comenzar, porque como dice este versículo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuáles son los sufrimientos o las penalidades que dice aquí que un soldado de un ejército nacional puede sufrir? Bueno, si le toca aguantar hambre, va a aguantar hambre. Si le toca aguantar frío, va a aguantar frío. Si le toca aguantar sed, igual. Si le toca el sol, igual. Mire, el soldado, con tal de obedecer lo que dice en el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El hombre, cuando se va a enlistar en el ejército, se convierte en un recluta. Luego de un recluta se convierte ya en un soldado que sigue todavía en una etapa de aprendizaje, porque lo primero que se aprendió respecto a la teoría, hoy tiene que ponerlo en práctica, ¿verdad? Cuando le decía yo, un soldado debe de conocer su arma, debe de conocer bien cuáles son las piezas exteriores e internas que tiene un fusil, y tiene que desarmarlo, para limpiarlo, después de haber disparado haber hecho muchos disparos, bueno, se acumula, por decirlo así, el residuo de pólvora, ¿no? Se acumula, y si no está bien limpia, y si ese fusil no está bien, o sea, bien nítido, como decimos en buen salvadoreño, entonces si no se ha limpiado esa arma,
posiblemente el soldado tenga problemas al disparar esa arma. Ya sea se le va a encasquillar, ¿verdad? O sea, se le traba un plomo o un proyectil o incluso el mismo cartucho se queda trabado porque no hay una buena extracción de la cápsula. Entonces, todas esas cosas, como repito, son las que hacen a un soldado. Entonces, por eso el soldado muchas veces hasta recibe su disciplina, castigo por no asear su arma. Entonces, como estábamos mencionando de los problemas, de las situaciones, dificultades que tiene un soldado dentro de un ejército nacional, así también un soldado de nuestro Señor Jesucristo tiene que pasar por diversas pruebas, diversas luchas, diversos problemas, enfermedades, situaciones difíciles que para nosotros serían imposibles resistir, pero con el poder de nuestro Padre Celestial, con el poder que nos da nuestro Señor Jesucristo y el poder de la dirección del Espíritu Santo y de su palabra, pues nosotros podemos entender cómo resolver esos problemas. O sea, no es que los vamos a resolver, sino que el Señor nos va a ayudar. Entonces, en este sentido, por eso digo, pues en este sentido es que como soldados de Jesucristo vamos a pasar por diversas pruebas, diversas luchas, y vamos a luchar contra diversos opositores. Porque toda aquella persona que no quiere enseñar la Biblia es un opositor a la verdad. Aquella persona que es opositor al Espíritu Santo, ¿verdad? Es porque es un opositor ¿a qué? A la espiritualidad que cada uno de nosotros debería de tener un grado de espiritualidad. O sea, no es que vamos a ser, como dijo aquel, ¿verdad?, espíritu flautico, porque así le llaman algunos a una persona que quiere caminar por el sendero de lo espiritual, o sea, alejado de todas las prácticas del mundo. Porque para ser una persona espiritual tiene que alejarse de todas las prácticas en el mundo que no nos llevan a salvación, sino a condenación. Entonces, por eso dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Un buen soldado de Jesucristo ya no tiene que voltear a ver atrás, ya no tiene que ver, o sea, de practicar, más bien dicho, el pecado. Un buen soldado de Jesucristo es aquel que en verdad se somete a la palabra, al mandamiento y está dispuesto a seguir obedeciendo a nuestro Cristo de la gloria celestial. No importan las condiciones en que vivamos, no importa si estoy aguantando hambre, no importa si estoy aguantando frío, no importa si no tengo ropa que cambiarme, o sea, si estoy viviendo pues una vida difícil, que ni siquiera ropa ni mucho menos alimento tengo para alimentarme a mí mismo o para alimentar a mi familia. Entonces, un buen soldado de Jesucristo tiene que pasar por esas situaciones. Por eso la Biblia, la Valera dice, penalidades, situaciones precarias que cada uno de nosotros vamos a tener que soportar, si es que somos buenos soldados de Cristo. O sea, si eres un buen soldado de Cristo, entonces tú y yo vamos a pasar por esos problemas, por esas situaciones, y nos vamos ¿a qué? A poner a cuenta con el Señor. Porque muchas veces también los problemas, yo siempre lo he dicho, cada dificultad, por ejemplo, las enfermedades algunas veces las acarreamos nosotros mismos por la desobediencia. Por ejemplo, ¿verdad? Sé que mi cuerpo lo tengo falto de defensa, pero aún así no quiero cambiar mi estilo de alimentación. Quiero seguir siempre consumiendo comida chatarra en vez de comer comida saludable que me ayude a aumentar mi defensa, para que no me dé tanta gripe, para que no me dé temperatura, para que no me dé para que no me duelan incluso las rodillas. Tengo que balancear mi dieta. ¿Por qué razón? Porque el sobrepeso, ¿qué me hace? Que mis rodillas comiencen a sufrir las consecuencias. Entonces, si yo conozco qué es lo que es bueno para mi salud, pero no lo hago, entonces estoy en desobediencia. Lo mismo pasa si conozco la Biblia, conozco los mandamientos, conozco las enseñanzas de mi Señor Jesucristo y yo las estoy ignorando, porque eso no me hace un buen soldado de Cristo. Entonces, por eso dice aquí en el versículo 4, negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Si un soldado del ejército nacional que va a ser enviado a la guerra, que va a pasar por diversas dificultades, incluso si no puede nadar va a tener que aprender a nadar, andar cargando una mochila con 500 cartuchos. En aquella época esos eran los cartuchos que uno andaba en la espalda, en una mochila. En mi caso, andaba cargando cartuchos y andaba cargando también hasta sueros, porque también formé parte digamos, del grupo de enfermeros que anduvimos en la guerra, que andábamos ahí cargando sueros, medicamentos y todas cosas de primeros auxilios para poder sacar al herido. Cuando fuera herido, pues sacarlo para llevarlo al hospital, llevarlo a un helicóptero para que lo trasladara mientras llegaba a la atención médica. Entonces éramos nosotros, en este caso era yo el encargado de hacer esos primeros auxilios para poder digamos, detener una hemorragia o para poder salvar la vida instantáneamente en esa situación. Entonces, bajo esas circunstancias, entonces ahora podemos decir, si yo conozco la palabra, si yo conozco la Biblia, si yo me digo a sí mismo que soy un predicador, que soy un discípulo de Cristo, entonces yo tengo que obedecer toda la palabra, porque si yo no obedezco la palabra, sino que solamente soy oidor de la palabra, ya lo hemos venido hablando en esta situación, de que cuando yo solamente soy un oidor, entonces no soy un buen soldado de Cristo. Yo no soy un buen soldado de Cristo. ¿Por qué? Porque no estoy tomando en cuenta la palabra para mi diario vivir o para el crecimiento espiritual. Porque recordemos, aunque no le guste a mucha gente aceptar, pero la Biblia es para que todos y cada uno de nosotros tengamos un crecimiento espiritual. Para que nosotros, para que aprendamos a aborrecer, oiga bien, a aborrecer todo lo malo que el mundo quiere que hagamos. Porque el mundo, ¿qué quiere? Más drogadictos, más borrachos, quiere más prostitución de toda clase. Entonces nos damos cuenta que incluso la Biblia está en contra de todo eso. Y si yo sé que está en contra de todo eso, entonces ¿por qué lo debo de seguir haciendo? Por ejemplo, la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Sin embargo, incluso hay grupos religiosos que dicen, no, si Jesús tomó, entonces yo también me voy a emborrachar. Entonces, son personas que no van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque francamente están desobedeciendo la palabra. Como digo, hay tantas normas y curiosidades dentro de la Biblia que muchas veces nosotros las ignoramos. No las ignoramos porque no lo sepamos, sino que las ignoramos porque no las queremos tomar en cuenta para nuestro diario vivir. Entonces, por eso las curiosidades que yo le decía, un buen soldado de Jesucristo, por decirlo así, ¿verdad? Porque esto se da en los estudios de teología. Por ejemplo, se dice, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Y todos dicen, ¿verdad? En Juan capítulo 11, versículo 35, donde dice, Jesús lloró cuando estaba llorando por Lázaro, ¿verdad? Por la muerte de Lázaro. Entonces, esa es una curiosidad. Como también podríamos decir, ¿verdad? Que ¿en cuál de todos los libros de la Biblia no se encuentra el nombre de Dios? Esa es otra curiosidad. ¿Y en cuál libro es? Bueno, aún hasta hemos estado estudiando ese libro atrás. Y ya lo había mencionado, que en ese libro no se encuentra la palabra Dios. O sea, no está reflejado el nombre de nuestro Padre Celestial, sino que solamente hay alusiones. O sea, es el libro de Esther. En el libro de Esther prácticamente no se menciona el nombre de Dios. Pero sí está mencionado, no con su nombre, pero con sus actos o todo lo que él hace por defensa de su pueblo. O sea que implícitamente o internamente, aunque no esté el nombre, pero sí está reflejado el poder de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Ahora podríamos preguntarnos también, ya que muchos cuestionamos muchas veces lo que es la Biblia. Decimos, no, es que la Biblia la hizo un hombre. La Biblia la escribieron humanos. Sí, pero el autor intelectual de la Biblia es nuestro Padre Celestial, y que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar el mensaje de la salvación. Esa es otra curiosidad, que aunque todos lo sepamos, pero a veces nos cuesta entenderlo. O también podríamos decirnos, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, ¿cuál es el mejor mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos ha podido dejar? ¿Verdad? También lo encontramos en Juan, en el capítulo 14, versículo 6, en donde dice, ¿verdad?
yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, podemos entender qué importante es aprender muchas veces versículos bíblicos. Inclusive, podríamos decir, dicen los estudiosos, no podían existir todos los libros ni todos los versículos que hemos mencionado, que son 31.102 versículos que tiene la Biblia, pero dice, si tan solo existiera Juan 3:16, es más que suficiente como para poder evangelizar, para poder llevar el mensaje de la salvación a todo el mundo. Y es correcto, ¿por qué? Porque todos los libros tienen versículos clave, ¿verdad? Yo tengo una Biblia en donde ahí hay un montón de versículos clave. Bueno, hay 1 o 2 versículos clave que muchas veces tienen cada capítulo, o tiene cada libro. Como también, vamos a decirlo, ¿verdad?, que todo el mensaje principal de la Biblia es la salvación, ¿verdad? Es la salvación. Y de ahí viene primero que el arrepentimiento. Luego podríamos decir el discipulado, lo que hace un soldado en el ejército nacional. Así también nosotros deberíamos de someternos a todas las enseñanzas que la Biblia nos da. Pero por eso decía, tenemos que tener buenos instructores, y el mejor instructor que tenemos nosotros pues es nuestro Padre, es el Espíritu Santo y es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos sometemos a esa instrucción, cada uno de nosotros va a aprender y va a poder llegar a ser ¿qué? Un buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? Porque, como decía, cuando yo hacía la pregunta, ¿eres soldado de Cristo?, cualquiera pudo haber pensado, sí, yo soy soldado de Cristo porque voy a la iglesia. Yo soy soldado de Cristo porque ando una Biblia. Yo soy soldado de Cristo porque tengo una membresía para congregarme. Yo soy soldado de Cristo. ¿Por qué? Porque yo sirvo, yo canto, yo predico, yo voy a lavar los baños, voy a barrer, voy a trapear, a limpiar los asientos, o sea, dentro del templo. Y cualquiera puede decir, no, sí, yo soy un buen soldado de Jesucristo, porque mire, a las 4 de la mañana yo ya estoy haciendo la limpieza aquí en el templo. O sea, en el templo o a los alrededores o en los ministerios donde cada uno se forma. Le digo, ¿por qué le digo esto? Porque yo también he participado de todos esos ministerios. Ir a lavar baños, ir a trapear, ir a barrer, limpiar las sillas, las butacas, lo que fuera, donde nos sentaban. Yo lo he hecho. Entonces, por eso le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, y también, ¿a qué horas cree que estaba yo ahí? Antes de las 5 de la mañana yo ya estaba tocando la puerta, el portón de la iglesia para que me dejaran entrar. ¿Por qué? Porque también servía en parqueo y a las 5 de la mañana ya tenían que estar abiertos los portones para que entraran los primeros hermanos con sus vehículos. Ahora, la pregunta es, ¿me hace eso ser un buen soldado de Cristo? Es una interrogante que cada uno de nosotros nos vamos a responder. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, los servicios son bien importantes dentro de las iglesias, porque son bien importantes, como también los predicadores, así los diáconos, los de acomodación, los que guían a los hermanos cuando llegan y se convierten al evangelio para hacer la oración de fe. O sea, hay un grupo de hermanos que se llama de consejería. Todos son importantes. Pero el asunto más grande es, para ser un buen soldado de Jesucristo, cuánto estoy obedeciendo su palabra, cuánto estoy sometido a la voluntad de Cristo. Porque el soldado nacional, el soldado del ejército, ¿sabe qué? Renuncia a su voluntad. Y así dice la Biblia, de que también nosotros como soldados de Jesucristo debemos de renunciar a nuestras propias voluntades, a nuestras propias creencias, a nuestra propia manera de ser, o para ya no decir, ¿verdad? Es que yo así soy y que nadie me puede cambiar. Entonces, si no estamos dispuestos a cambiar, pues no vamos a estar dispuestos a obedecer a nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Pero cada uno de nosotros debería de tomar en cuenta que la palabra es importante para nuestro crecimiento espiritual. Y sabe la otra cosa bien importante. Decía, un ejército nacional tiene tanques, tiene aviones, tiene misiles, tiene piezas de artillería, tiene un armamento sofisticado o infinidad de armas, ¿verdad? Como los buques, como los aviones, como
los misiles, tanta armamento que hay ahora. Pero ¿sabe lo más importante? Y esto es lo que debemos de aprender como buen soldado de Jesucristo. Nosotros no necesitamos un tanque, nosotros no necesitamos una pieza de artillería para atacar al enemigo, nosotros no necesitamos tener un avión y ir a lanzarle bombas, ¿verdad?, o proyectiles al enemigo. Nosotros no necesitamos un portaaviones para desde ahí lanzar también ese armamento para la destrucción, porque las armas son de destrucción masiva y ahí se va, cualquier persona se muere que no esté involucrada en el conflicto. Por eso es importante que nosotros debemos de aprender algo bien importante que también la Biblia nos enseña, y está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 en adelante. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, ¿qué?, de fortaleza. Porque como dice, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades del aire, o sea, celestes, pues los grupos, digámoslo así, de demonios que puedan estar allá interfiriendo con nuestras oraciones, que un día de estos van a desaparecer, porque esos demonios van a tener que bajar a la tierra y tomar a hombres y a mujeres para que ellos hagan su trabajo. Entonces, debemos de entender algo bien importante, que nosotros no necesitamos un armamento físico, nosotros necesitamos un armamento espiritual. La Biblia, la lectura bíblica, la enseñanza bíblica, la interpretación bíblica, como también la oración, y de ahí todo lo que compone para poder doblegar nuestra carne, como es el ayuno, la vigilia, la congregación, el cantar alabanzas. Todo eso es parte de. Pero no vamos a decir que solamente una cosa es bien importante. Alguien puede decir, no, es que para mí lo más importante es la oración. Es que es parte de. No, lo más importante es conocer la palabra, obedecer los mandamientos. Ahí sí, tenemos que obedecer la palabra para ser un buen soldado de Jesucristo. O sea, que para derrotar al enemigo, ¿sabe? Por eso, así como el soldado va a prepararse para ir a una guerra, también nosotros tenemos que prepararnos para tener una guerra, pero espiritual, no una guerra física. ¿Por qué? Porque nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y si no, preguntémonos, ¿cree usted que el diablo no está vencido por la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí. Ya lo derrotó en la cruz y lo va a derrotar por la última vez, cuando allá, a finales del milenio, cuando se salga de la oscuridad donde ahora se encuentra, donde va a estar encadenado en ese momento, porque ahorita no está encadenado, ahorita anda haciendo lo suyo, ¿verdad? Siempre quiere, está tomando gente, está tomando mentes, está tomando corazones para entorpecer la enseñanza bíblica. Entonces el enemigo en este momento tiene toda la libertad para podernos hacer la guerra, pero depende de nosotros si nos dejamos vencer. ¿Y cómo depende de nosotros? Cuando yo le abro la ventanita, abro la ventana de mi corazón, entonces yo le estoy dando oportunidad al enemigo para que comience a tomar el control en mi mente, en mi vida, en mi corazón. ¿Y sabe qué? Me va a apartar del Señor, me va a destruir. Porque el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, bajo esa situación es que nosotros debemos de aprender de lo que la Biblia nos enseña. Ahora dice en el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, como nuestras armas no son carnales, no son terrenales, sino que nuestras armas son espirituales, a través de la arma espiritual, usted y yo nos vamos a someter al conocimiento y a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea
perfecta. O sea, que aquí en este versículo, ¿sabe qué estamos encontrando, hermano? Decía, hay muchas personas que se burlan de aquellos cuando queremos o estamos tratando de buscar pues la vida espiritual de acuerdo a la palabra. Somos señalados como espíritu fláuticos, así nos dice. Pero ¿sabe? Porque se burla. Pero aquí dice, y están en contra de lo espiritual. Pero en este versículo encontramos esta parte que dice, de perfecta, dice, y estando prontos, si yo me estoy sometiendo a la verdad, si yo me he sometido a Cristo, ya estoy sometido a su voluntad y a su palabra, entonces estoy pronto, ¿qué? Para castigar toda desobediencia. Vamos a decirlo, para en mí mismo decir, bueno, esto ya no lo debo de hacer, o esto ya no lo debo de decir, o esto ya no lo debo de pensar, para no ser cautivo por el enemigo. Entonces, cuando yo estoy obedeciendo a Cristo, cuando yo estoy obedeciendo su palabra, su mandamiento, estoy pronto para reconocer que mis errores. Y si estoy pronto para reconocer mis errores, entonces quiere decir que estoy pronto para dejarlos y seguir la senda perfecta que es nuestro Señor Jesucristo, pero a través de mi obediencia, cuando dice, ¿verdad? Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, que aquí no hay medias tintas. Aquí o somos o no somos. Soy o no soy. Estoy o no estoy. O sea, soy soldado de Cristo o no soy soldado de Cristo. Estoy dentro de la voluntad para obedecer a mi Señor Jesucristo como mi comandante y general en jefe del ejército celestial, sí o no. Si no lo estoy dispuesto a obedecerlo, entonces Él no es mi comandante en jefe, porque así como el ejército nacional tiene un general, o sea, tiene oficiales, diversos mandos, hasta llegar al generalísimo. Entonces, ahora, ¿quién es nuestro generalísimo? Pues es única y exclusivamente nuestro Señor Jesucristo, junto con su palabra y con el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a tener una obediencia perfecta, porque cuando yo tenga esa obediencia perfecta, entonces no voy a desear nada de lo que hay en el entorno, o sea, nada de lo que el mundo me da, sino que voy a estar sometido, que no importa que hoy no tenga frijoles, no tenga arroz, no tenga maíz, no tenga azúcar, no tenga nada que comer. Pero yo sé que si yo estoy obedeciendo la palabra, entonces el Señor no me va a dejar perecer de hambre. Él siempre me va a ayudar. Y así nos va a ayudar a todos aquellos que nos consideremos estar dentro de la milicia de nuestro Señor Jesucristo. Pero es algo bien importante que no debemos de olvidar, ¿verdad? Primeramente, que nosotros no necesitamos armas físicas. Nosotros necesitamos las armas espirituales que nuestro Señor Jesucristo nos da a través de la palabra y por la guía o dirección del Espíritu Santo. No hay otra. No hay otra. Porque, y eso es lo que el mundo muchas veces desconoce, y eso es lo que el mundo, inclusive, aún llamándose evangélico, estamos desobedeciendo su palabra. Así que, mis queridos hermanos, espero pues que cada uno de nosotros, al escuchar o al haber estado aquí conectado con nosotros, hermano Ludwig, que el Señor te bendiga, entonces vamos a decir, si nosotros estamos dispuestos a aprender de la palabra, si nosotros estamos dispuestos a obedecer la palabra, entonces nos vamos a considerar que soy parte del ejército de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y solo en Cristo Jesús mis pecados son perdonados. Así que, mis hermanos, espero, como dije, que cada uno de nosotros podamos aprender algo de lo que la palabra nos enseña, y debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, que si nosotros somos soldados de Jesucristo, entonces pues que no se nos olviden estos versículos que hemos leído, ¿verdad?, ni las curiosidades que hay dentro de la Biblia, pero que tenemos que, si tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, o sea, del mundo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El ejército nacional es tomado por soldado por hombres, por una ordenanza, por una ley, que a los 18 años tenés que ir al ejército. Pero nuestro Señor Jesucristo nos ha tomado en sus manos como soldados, porque voluntariamente nos hemos rendido a Él,
Voluntariamente yo he escogido que Él sea pues mi Dios, sea mi Salvador. Voluntariamente, a mí nadie me obligó para venir a los pies de Él. Entonces yo tengo que sufrir, tengo que pasar por circunstancias difíciles, tengo que pasar por muchas pruebas, porque el Señor incluso, ¿sabe qué? Quiere probar mi corazón, quiere probar mi fidelidad, quiere probar si de verdad merezco o no merezco estar dentro de las filas de este ejército. ¿Por qué razón? Porque si no estoy apto para el ejército de nuestro Señor Jesucristo, en aquel día voy a ser apartado como el pastor aparta a los cabritos de las ovejas, o los cabritos a la derecha y los cabritos a la izquierda y la oveja a la derecha. O si no, me puede decir el Señor: nunca te conocí, hacedor de maldad. Vete ser lanzado al lago de fuego. Así que, mis queridos hermanos, como dije, esto pues es una enseñanza que nos da la palabra, y cada uno de nosotros debemos de recapacitar nuestra manera espiritual que estamos viviendo. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de vida que nos das, gracias mi Señor porque tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú, a través del poder del Espíritu Santo y de tu palabra, el que nos guíes a todo conocimiento de la verdad, el que nos guíe, Señor, de verdad, para poder formar parte de tu ejército, Señor. Que seas tú, por favor, papito lindo, el que nos ayudes a darnos pues todo, ya que nos has dado a cada uno un don, Señor, o varios dones. Entonces, por favor, ayúdanos a ponerlos en práctica y así, Señor, poderte agradar a ti con nuestros pensamientos, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro corazón, y que seas tú, por favor, Señor, bendiciéndonos a cada una de nuestras familias, donde quiera que se encuentren, Señor, y que seas tú también el que nos ayudes a poder salir adelante en cualquier situación o circunstancia que estemos pasando. Padre Santo, asimismo quiero suplicarte una vez más por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, que seas tú el que los guarde del ataque del enemigo, desviando esos proyectiles, Señor, para que no hayan más muertos dentro del pueblo de Israel o de Jerusalén. Así que en tus manos los deposito. Igualmente, Señor, por cada uno de nuestros familiares enfermos, por cada uno de nuestros familiares en necesidad, por cada uno de nuestros familiares y hermanos en Cristo que están en diversas situaciones, Señor, que por favor les ayude, Señor amado. Igualmente, Padre, quiero suplicarte en esta hora que toques mente, que toques corazones de nuestros familiares, especialmente de nuestros vecinos, compañeros de trabajo y de estudio, de todos aquellos, Señor, que aún se rehúsan a creer en ti como Salvador personal, que en esta hora, Señor, puedan abrir su mente, su corazón y repetir con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olviden que el Rey pronto estará llamando a su escogido. Así que un buen día y muchas bendiciones.